Vamos a terminar con la última carga tributaria. La última carga tributaria es el IVA. Vamos a hablar ahora del IVA, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona el impuesto al valor agregado. Otra vez nos vamos a ir a nuestro respectivo Google. Vamos a descargar los fundamentos que vamos a ocupar para el tema del impuesto al valor agregado. Ley del IVA. Aquí está la ley del IVA. Vamos a ver los artículos importantes que vamos a identificar. Lo primero que vamos a identificar es el artículo 1, fracción cuarta, y el segundo párrafo del artículo primero. Aquí está. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Nos vamos a ir a lo que nos interesa. La fracción cuarta, importación de bienes. El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa del 16%. Todos los que importen bienes tendrán que pagar el impuesto al valor agregado. Pues vamos a seleccionar esta parte que nos interesa para calcular nuestro impuesto. Aquí lo vamos a pegar. Vamos aquí a hablar ya del IVA. ¿De acuerdo? Impuesto al valor agregado. Vamos a entender cómo funciona el impuesto al valor agregado. Te dice que es una tasa del 16%. ¿Sobre qué? ¿Para qué? Aquí lo marca. Los valores que señala esta ley. Tenemos que encontrar cuál es el valor que señala esta ley. Para ello nos tenemos que regresar a la ley del impuesto al valor agregado. Nos vamos a remitir al artículo 27. Vamos a ver la importancia del artículo 27 de la ley del IVA. Aquí está el artículo 27, vamos a ocupar precisamente el primer párrafo y ese artículo 27 precisamente se encuentra en el capítulo que corresponde a las importaciones de bienes y servicios. Vamos a descargar este artículo 27. Primer párrafo, le vamos a dar copiar, aquí lo vamos a pegar para empezar a identificar nuestros respectivos fundamentos. Aquí está. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, los martillos precisamente son bienes tangibles. Vas a considerar el valor que utilizaste para los fines del impuesto general de importación. Perfecto. ¿Cuál fue el valor que utilizamos para el impuesto general de importación? Aquí está. Los 942,500 pesos. Aquí lo vamos a pegar. Ya tenemos nuestro primer concepto. Aquí está. Te dice adicionar. Adicionar significa más. ¿Qué más le debo de sumar? Le debo de sumar el monto de este último gravamen, es decir, le tengo que sumar el impuesto general de importación a que hace referencia nuestro cálculo. Entonces tenemos que regresarnos al cálculo del impuesto general de importación que aquí tenemos. Aquí están los 141,375 pesos, que es el impuesto general de importación, porque aquí nos dice que tenemos que sumarle el impuesto general de importación. Y se lo sumamos. Y aquí también nos dice que debemos de sumar el monto de las demás contribuciones. ¿Qué otra contribución calculamos? Calculamos el derecho de trámite aduanero. Y entonces tenemos que buscar de cuánto fue nuestro DTA. Y aquí está nuestro DTA, de 7,540 pesos. Ahí está. Entonces ya tenemos tanto el DTA como el IGI y como la base gravable del IGI. Y entonces tenemos que hacer la suma correspondiente. La suma correspondiente es de 942,500 pesos más
141,375 pesos más 7,540 pesos. Esto es igual a 1,091,415 pesos. Esto precisamente es el impuesto al valor, perdón, esto es la base gravable del impuesto al valor agregado. Y nos dice la ley que esto lo debemos de multiplicar por el 16%. Entonces, multiplicamos por el 16% la base gravable del impuesto al valor agregado y nos da como resultado de impuesto al valor agregado 174,626 pesos con 40 centavos. Esto es el IVA. Este es el IVA que tiene que pagar la ferretería Martínez para que pueda realizar la importación plena, completa de toda su mercancía. ¿Y cómo va implícito? Toda la carga fiscal. Entonces, con este ejercicio aprendimos a calcular impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero e impuesto al valor agregado. ¿Qué cosas raras, qué cosas extrañas tenemos en el cálculo del impuesto al valor agregado? Pues miren, como para determinar la base gravable del impuesto al valor agregado, tuve que utilizar el impuesto general de importación, es decir, tuve que sumar un impuesto a una base gravable. Yo creo que aquí también se rompe el principio también de proporcionalidad y de equidad. No es justo que se tenga que aplicar al IVA, a la base del IVA, un impuesto. Eso no se había visto en ningún lado más que en el artículo 27. Sin embargo, no hay la suficiente información. Veamos. Vamos a ver qué es lo que aparece en Google respecto de este tema y que precisamente son temas hasta de tesis, ¿verdad? O de más análisis para distintos tipos de clases. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Google, le vamos a poner, a ver, inconstitucionalidad del artículo 27 de la ley del IVA. Vamos a ver qué es lo que aparece. Dice, en inteligencia artificial. El artículo 27, este es del reglamento de la ley del IVA, habla del reglamento. Aquí lo importante es hablar del artículo 17. A ver, vamos a ver qué dicen los de KPMG, a ver qué nos pueden aportar. Dice, la Suprema Corte declara inconstitucional incluir un impuesto como base de otro. Análisis de la reciente sentencia de la Suprema Corte que invalida el cálculo de impuestos sobre otros tributos. Aquí dice, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley del IVA, las y los contribuyentes están obligados a determinar y calcular la base de dicho gravamen considerando el valor de la contraprestación pactada, así como las cantidades que se carguen o cobren por otros impuestos. No obstante, la segunda sala de la Corte analizó y concluyó que no es constitucionalmente válido que un determinado tributo se considere como hecho imponible o bien como base de los pagos efectuados por un impuesto. Originó esta jurisprudencia, pero si se dan cuenta, es una jurisprudencia sobre impuestos municipales. No tiene el efecto del artículo 27 de la ley del IVA. Entonces, cuando precisamente yo pretendo que se me devuelva, o mejor dicho, cuando yo pretendo que a la base gravable del impuesto al valor agregado no se le aplique el impuesto general de importación, tendría que interponer también mi juicio de amparo. Aquí no voy a tener derecho a devolución de un impuesto como tal, salvo que, perdón, aquí voy a tener derecho a la devolución de la parte sobrante del impuesto al valor agregado una vez que también interponga mi amparo en contra del cálculo de la base gravable del impuesto al valor agregado. Vamos a ver cómo aplicaría si es que nos fuera bien en el amparo, porque aquí
no existe una jurisprudencia como si existe la del DTA, pero estamos basados en un criterio correspondiente a un impuesto municipal, donde la Corte establece que no debe ser proporcional, que para determinar la base gravable de un impuesto se requiera de otro. ¿Esto cómo sería? Vamos a regresarnos a nuestro cálculo. Entonces dices, a ver, aquí yo ya pagué por concepto de IVA 174,426 pesos. A ver, profesor, si yo me quiero ir al amparo, ¿cuál es el beneficio? Pues vas a tener un doble beneficio. Recuerda que si te vas al amparo, pues vas a obtener que te quiten el DTA. Y además vas a tratar de que te quiten el IGI. ¿Esto qué quiere decir? Veamos. De este 1,91,415 pesos, ahora le vamos a restar el DTA, que es de 7,540 pesos, y también le vamos a restar los 141,375 pesos. Aquí. Esto es igual. Entonces decimos 1,91,415 pesos menos 7,540 menos 141,375, esto es igual. Aquí serían 942,500 pesos. Entonces, esta sería mi base gravable del impuesto al valor agregado, partiendo del criterio de la jurisprudencia municipal que los de KPMG nos compartieron. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por el 16%. Esto es igual. Estos serían 150,800 pesos. Este sería el IVA que se paga si nos concedieran el amparo. Entonces, ¿cuánto fue lo que yo pagué anteriormente? Yo pagué 174,626 pesos con 40 centavos. ¿Esto qué quiere decir? Que también voy a tener un saldo a favor. ¿De cuánto? Hacemos la resta correspondiente. Entonces también voy a recuperar 23,826 pesos con 40 centavos. Esto también sería a través del amparo indirecto. Si se les va el plazo de los 15 días para interponer el amparo indirecto, no se preocupen, también van a poder ocupar o utilizar la vía rápida. ¿Qué es la vía rápida? Pues los que les comenté en el tema del DTA anteriormente. Hacer su solicitud en términos del, del artículo 20, solicitud de devolución por pago indebido, en términos del artículo 22 de Código Fiscal de la Federación, y esperar que en un plazo de 40 días les devuelvan su dinero. Todo indica que no se los van a devolver, entonces ahí se van a tener que ir a juicio contencioso administrativo y además les van a devolver la actualización y los recargos. Estos videos es importante que los estén revisando durante su tiempo de descanso, ¿verdad? Para que puedan ustedes realizar su respectivo examen. Aún así estaré todavía una semana más elaborando y revisando sus respectivas actividades. Hasta luego.